Mis muy queridos hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo esté siempre con ustedes, que la bendición de Dios sea nuestro acompañante, es mi mayor deseo. Este es un día muy especial porque Dios lo diseñó para que usted y yo podamos tener contacto con su palabra, con su enseñanza. Siempre recalco este punto tan importante de la necesidad que tenemos de estar en contacto con la palabra de Dios, ya que ésta nos enseña, nos redarguye, nos muestra lo que el Señor ha determinado como su voluntad para nuestras vidas. Y la voluntad de Dios, quiero recomendarle, es incuestionable. La voluntad de Dios no podemos cambiarla. Por lo tanto, en nuestras oraciones, nuestra petición debe ser que nosotros nos pongamos en línea con lo que el Señor ha determinado. Hoy precisamente quisiera compartir con ustedes un versículo que encuentro en la segunda carta que Pablo escribe a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto es una iglesia reconocida por varias razones muy particulares. Corinto es una comunidad muy dada a la idolatría. Es una comunidad también en la cual, igual que en todas de aquella época, afloraba mucho, muchas personas queriendo hacer todo lo que querían. Los deseos de la carne afloraban. Así era Corinto. En ese contexto, Pablo está escribiendo esta segunda carta. Y en el capítulo 8, en el verso 9, escribe al pueblo de Dios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a orar. Padre, hay gratitud en nuestro corazón porque tú, siendo Dios, descendiste a los cielos. Pero no solo descendiste, sino que entregaste tu vida por nosotros. Gracias, Padre, por ese sacrificio. Gracias también por la instrucción de tu palabra, la cual es para nosotros de cumplimiento estricto. Para nosotros es algo maravilloso porque podemos discernir entonces cuál es tu voluntad. Gracias por eso, Señor. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe? Cuando iniciamos este verso número 9, empieza con una palabra que su función gramatical es hacer una conectividad a los párrafos anteriores. En los párrafos anteriores a ese versículo, precisamente encontramos que Pablo está escribiendo a las iglesias también en el entorno de Corinto, y pone de ejemplo a las que están en Macedonia. Una de las iglesias de Macedonia es la iglesia en Tesalónica. Si hacemos memoria, es una iglesia muy apreciada por Pablo, porque, como dice el verso 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces Pablo lo que está hablando acá es de la condición del corazón. No da realmente el que puede, sino que da el que quiere, el que ha recibido esa instrucción de parte del Espíritu Santo y le dice que hay que dar, aun cuando estemos viviendo una situación difícil económicamente.
Ese es el ejemplo que Pablo pone precisamente a la iglesia. Por eso el por qué hace esa conectividad y ahora le dice a quiénes, al pueblo de Dios, porque él usa la palabra ya conocéis la gracia. Y yo pregunto, ¿quiénes entonces conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo? La gracia de Dios derramada para toda la humanidad. Nosotros, los que hemos hecho una decisión por Cristo. Entonces aquí ya tenemos a quienes, a la iglesia en Macedonia, que es una región, no es una ciudad, y a ellos el pueblo de Dios les dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo sabemos que el Señor Jesucristo vino a esta tierra precisamente, una para formar un grupo de apóstoles. En esa formación también aprovechó para enseñar a todo el pueblo, para el que tuviera oídos y oyera, y para instruir a su selecto grupo, que eran los que iban a quedar llevando su palabra a todas las regiones del mundo. Porque ya conocéis la gracia, porque ya sabéis entonces que Cristo descendió de los cielos y derramó su sangre por el perdón de los pecados. Y agrega que por amor a vosotros se hizo pobre. De la pobreza del Señor Jesucristo, una pobreza económica y física, podíamos mencionar que incluso en su nacimiento más humilde no pudo ser. Recordemos el nacimiento del Señor Jesús, nació en un pesebre. ¿Quiénes le acompañaron? Pues los animalitos que están precisamente en un establo. Por amor a nosotros se hizo pobre. Vivió entre nosotros sin ningún tipo de ostentación. Siendo el Hijo de Dios, ni siquiera tuvo una casa. Pero acto seguido dice, siendo rico. Porque las riquezas del Señor Jesús, además de que son espirituales, también podrían ser materiales. Y por definición, Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Pero esto, dice este párrafo bíblico, lo hizo con una intención, para que vosotros con su pobreza fueras enriquecidos. Ahora, ¿cómo podemos ser enriquecidos por alguien en su pobreza? Bueno, el Señor Jesús nos dio de todo lo que Él tenía. Nos dio su enseñanza, nos mostró cómo debemos de comportarnos, nos dio el ejemplo de orar permanentemente, pero nos dio el ejemplo también de depender completamente de Dios, de seguir la instrucción de la palabra perfectamente, de citarla cada vez que Él ponía un ejemplo, de mostrarnos su misericordia, aún en detalles cotidianos como proporcionar alimentos. Nos enseñó a que debemos amarnos los unos a los otros. Nos enseñó en que debemos de perdonar. Y nos enseñó en que debemos de compartir con los demás cualquier cosa que nosotros tengamos y que pueda y deba ser compartida. De la pobreza que Él tuvo, nos dio todo. Y cuando digo todo, incluyó su propia vida, porque Él, como un cordero, fue a la cruz para perdonar el pecado del mundo. Y eso tiene validez para toda la eternidad, porque murió por todos. Ahora, ¿por qué no todos somos salvos? Porque no todos han tomado la decisión de amar y de seguir al Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Hoy quiero invitarle para que usted tome esa decisión. Confiese a Dios sus pecados, arrepiéntase de ellos. Pídale al Espíritu Santo que more en usted, para que Cristo pueda ser el Dios, Rey y Señor de nuestras vidas.
Vamos a orar. Padre, gracias por este día, por este momento, por esta porción bíblica que hemos compartido. Ahora, Padre, danos esa sabiduría para poder entender cuál es tu voluntad. Y tu escritura dice que tú no quieres que nadie se pierda. Y tu escritura dice que si confesamos nuestros pecados, que tú eres fiel y justo para perdonarlos. Gracias por eso, Señor. Oramos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.